Hoy lo que vamos a ver es lo que comprende a autolesiones en adolescentes y adultos, ¿sí? Sucede a veces que en infancias aparezcan niños con autolesiones, pero se da mucho más frecuente dentro del área de la adultez y la adolescencia, ¿sí? Es una de las problemáticas que hoy por hoy, ¿sí? Dentro de nuestros aspectos socioculturales, a través de redes sociales, em, no sé si recuerdan en un momento que había como retos en TikTok, ¿sí? De cuánto aguanto lastimándome, ahorcándome, lesionándose en el brazo, en un momento, pero no es algo como muy actual, pero hace unos 8 años atrás estaba lo de la ballena azul, no sé si recuerdan, que era esto también de em, tener retos que los llevaban al límite de las autolesiones, al punto de que si no eran como cortados a tiempo, terminaban como quitándose la vida, ¿sí? Con suicidios sin intención y que venían de algo más, no por situaciones de depresión o todo lo que habitualmente piensa uno que es por donde vienen las autolesiones, sino que venían por retos sociales, ¿sí? Habitualmente sí se dan adolescentes y adultos, sí, pero se pueden presentar en diferentes etapas de la vida. Sí, se trata de conductas mediante las cuales una persona lo que hace es provocarse todo lo que tiene que ver con daño físico sobre su propio cuerpo de manera intencional. No es algo deliberado, sino que intencionalmente me autolesiono. Generalmente, cuando suceden las autolesiones, son como una manera de aliviar sufrimiento emocional intenso, regular emociones difíciles o expresar un malestar psíquico. Hay que entender que las autolesiones representan a su vez una manifestación compleja de todo lo que tiene que ver con el sufrimiento emocional y no se tiene que interpretarse únicamente con esto de no, lo hace para querer llamar la atención, para manipularme o una conducta desafiante. Hay que abordar desde dónde, qué es eso realmente que hace ruido, ¿sí? Psíquicamente y emocionalmente, que lo lleva a no tener este valor sobre su cuerpo y límites sobre su cuerpo al punto de lastimarse, ¿sí? Hay estudios que dicen que detrás de estas prácticas lo que existen son profundas dificultades en la regulación emocional, experiencias traumáticas, sentimientos de vacío, angustia intensa o dificultades vinculares. Mucho lo que tiene que ver con las autolesiones, vieron, si repasan, ¿no? La última clase que vimos con respecto a patologías, está asociado mucho a la depresión, trastorno al límite de la personalidad, conductas opósito desafiantes, esquizofrenia, ¿sí? Porque aparecen todas estas situaciones de sentimiento de vacío, angustia, dificultad para vincularme con un otro. Dentro de nosotros es uno de los abordajes tal vez como más complejos, porque tampoco podemos agarrar y sacarle, sucede, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, em, en los adolescentes, ay, no me sale el nombre, la cuchillita del sacapuntas. Hace muy poquitito acompañé dentro de un espacio a un adolescente de 12 años que se autolesionaba e incluso como para correr, ¿no? Del lado de él, lo hacía para llamar la atención, que fueron uno de los primeros recurrentes que pensaron los adultos a su alrededor. Si ella no lo exponía, pero de una manera, o sea, de ir al médico porque se le había infectado una de las heridas, nadie se iba a dar cuenta, porque lo hacía en la parte de atrás de la pierna para que nadie se dé cuenta y usaba siempre pantalones largos. Y cuando ya de su casa habían sacado todo lo que tenía que ver con Gillette y demás, se lo seguía haciendo con los cortes y lo que hacía era desarmar el sacapuntas y cortarse con la Gillette, con la cuchillita que era el sacapuntas, ¿sí? Así que nada, es complejo como acompañantes porque no tiene nada que ver, o sea, con la prohibición de no lo tenés que hacer, sino desde la mirada de poder comprender, trabajar en equipo, para poder ir acompañando a que lo deje de hacer de una manera consciente, ¿sí? Validando su cuerpo, pudiendo cuidar su cuerpo, ¿sí? Esto no solo el autoestima, sino la autovaloración de una manera equilibrada, ¿sí? Desde
la parte biológica, la parte psíquica, la parte emocional. Bien, ¿qué son las autolesiones? Son estas acciones deliberadas dirigidas hacia el propio cuerpo con el objetivo de producir dolor, heridas o daño físico. Una de las formas más frecuentes, sí, que podemos llegar a ver son los cortes en brazos o piernas, quemaduras, incluso van a ver que juegan con encendedor y lo pasan por sobre sobre el roce de la piel, o con los cigarrillos, ¿sí? Golpes contra superficies, rascado compulsivo de la piel, mordeduras o interferencias en procesos de cicatrización, ¿sí? En muchos casos estas conductas no presentan intención suicida directa, sin embargo lo que sucede es que no implica, ¿sí? Que no va a suceder, ¿sí? No hay que minimizarlo, porque hay un malestar psíquico, ¿sí? Y las autolesiones lo que demuestran es que hay indicadores elevados de un sufrimiento emocional y lo que se asocia es un riesgo psicológico significativo. Las autolesiones lo que cumplen son funciones emocionales para quien las realiza. ¿Sí? Algunas personas, por ejemplo, pueden decir, pero cuando yo me corto, me concentro tanto en lo que me lastimé, en mi lesión, que me olvido que por qué me está doliendo la parte emocional que no puedo regular, ¿sí? O en un momento, lo había visto en un video en YouTube de una chica que cuando estaba muy angustiada por situaciones o que le dolía, ella, creo que en el video decía como, sentía como que me ahogaba el pecho y que quería gritar y no sabía cómo explotar todo lo que estaba sintiendo. Con una agujita se pinchaba las encías, entonces se lastimaba todo lo que tenía que ver con las encías y descargaba, ¿por qué? Porque también es esto asociado a que el dolor físico termina como llevando y racionalizando el dolor psíquico, ¿sí? También lo asocian con la disminución de la ansiedad, la necesidad de transformar ese dolor psíquico, como decía, en un dolor físico y visible. Este dolor lo puedo tocar, lo puedo gestionar, lo puedo manipular. El dolor emocional no. Sí, a menos que lo gestione, lo entienda y que es un proceso tal vez como más complejo que si me corto y luego, nada, me va a doler unos días, pero lo puedo ver por qué me duele. En cambio, las situaciones emocionales muchas veces no las puedo ver. ¿Sí? Porque implica abrir una cajita de Pandora que es más compleja de poder armonizar. También hay autolesiones que funcionan como forma de expresar emociones que son difíciles de verbalizar, especialmente en personas con escasos recursos simbólicos para comunicar lo que es el sufrimiento interno. En la adolescencia es una de las etapas que son caracterizadas por todo este profundo cambio biológico, emocional, social, psicológico, y durante este periodo también se desarrollan todos los que son los procesos de construcción de identidad, la búsqueda de autonomía, la reorganización vincular y la reorganización familiar. Piensen que en en la etapa de de la adolescencia es cuando empezamos a cuestionar también nuestra realidad, cuestionar también a nuestros adultos responsables y aparecen un montón de emociones intensas, ¿sí? Que ahí es donde pueden aparecer todo lo que tiene que ver con las conductas autolesivas. Hoy por hoy pensando en cómo está nuestra actualidad, ¿sí? Hay un montón de situaciones dentro de los ámbitos escolares y sociales en donde se produce el rechazo, bullying, abusos, violencia, aislamiento social, baja autoestima, exigencias excesivas, ¿sí? Esto de necesito ser, necesito hacer, necesito ser influencia en YouTube, necesito cantar bien, todo esto lo que también las redes sociales van metiendo en la cabeza de los pibes, que cuando todo eso me desborda y no sé para dónde correr, aparecen las conductas autolesivas, ¿sí? Algo también que sucede en redes sociales es que hay muchas páginas, grupos, grupos de Telegram, grupos de Snapchat, en donde se encuentran y hablan y naturalizan las autolesiones como una forma de expresión emocional. Ojo que esto no es nuevo, ¿eh? No es porque aparece la tecnología, porque en nuestras adolescencias también sucedía, ¿sí?
Es importante que nosotros podamos comprender que la conducta autolesiva no define la identidad de este adolescente, sino que la autolesión constituye un síntoma o una manifestación de este malestar psicológico que requiere escucha, comprensión y por sobre todo abordaje de profesionales. En los adultos, ¿sí? También pueden presentarse y muchas personas continúan estas conductas desde etapas previas de la vida, ¿sí? Que haya comenzado en la adolescencia o en el adulto joven y que encontraron esas estrategias como una manera de poder enfrentar situaciones traumáticas o crisis emocionales significativas, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con los adultos, las autolesiones pueden vincularse con trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, consumo problemático a sustancias, antecedentes traumáticos o sentimientos persistentes de vacío emocional. En algunas personas, ¿sí? Que se realizan las autolesiones de manera secreta, porque también aparece el sentimiento de vergüenza y de culpa, ¿sí? Entonces, más en adultos puede dificultar la detección temprana y aumentar todo lo que tiene que ver con el aislamiento emocional. Entender desde dónde salen las autolesiones, ¿sí? No son de algo determinado, sino que existen un montón de causas adyacentes, ¿sí? Pensar en esto desde que puede salir desde un abuso físico, un abuso también emocional, la violencia intrafamiliar, negligencia afectiva, como hablaba antes, ¿no? El bullying, trastornos psiquiátricos previos, impulsividad, dificultades en la regulación emocional y también experiencias traumáticas. Y por sobre todo también a veces la falta de redes de apoyo llevan a que la persona esté en aislamiento social y que sea como su propio enemigo, ¿no? De la autoinvalidación emocional y que puede profundizar ese sufrimiento psíquico y desde aumentar la vulnerabilidad emocional, la descarga viene desde el realizar las autolesiones, ¿sí? Las autolesiones cumplen diferentes funciones psicológicas según cada persona y cada contexto emocional. Recuerden siempre cuando les digo, ¿no? Cada persona es única, cada persona tiene las herramientas con las cuales se ha logrado construir. Entonces, desde esas herramientas es desde donde esta persona busca desenvolverse en su vida cotidiana, ¿sí? En algunos casos actúan como un mecanismo de regulación emocional, esto del dolor físico momentáneo genera esa disminución temporal de angustia, ansiedad o tensión interna. Otras personas refieren sentir como este vacío emocional o desconexión afectiva, ¿sí? Y utilizan el dolor físico como para sentirse reales, recuperar esa sensación corporal. También puede funcionar como una forma de castigo, ¿sí? Hacia uno mismo, especialmente con personas con sentimientos intensos de culpa, autoexigencia, baja autoestima. Y también en determinadas situaciones, las autolesiones constituyen una manera directa de pedir ayuda cuando el sufrimiento resulta difícil de expresar verbalmente. ¿Cuáles son las diferencias entre lesiones e intentos suicidas? Que esto es súper importante verlo, ¿sí? Las autolesiones se realizan con el objetivo de aliviar malestar emocional sin intención directa de morir, pero la presencia de conductas autolesivas aumenta el riesgo de conductas suicidas futuras, ¿sí? Por ese motivo es importante no minimizarlas. En algunos casos pueden coexistir pensamientos suicidas, desesperanza extrema o conductas de riesgo que requieren intervención inmediata y evaluación de especialista. Son los famosos pensamientos rumiantes negativos que a veces se habla mucho en redes sociales, ¿no? De estoy pensando en que este mundo sería mejor sin mí. Incluso hay como un lineamiento de alertas cuando la persona pasa de la autolesión a pensar en el acto suicida. E incluso, igual, esto como para tener en cuenta, hay situaciones en que el acto suicida aparece sin que haya autolesiones previas, ¿sí? Que es algo más emocional y dolor psíquico que nunca haya utilizado el dolor físico previo, ¿sí? Existen diversas señales de alerta que pueden indicar la presencia de autolesiones.
Por ejemplo, esto de encontrar heridas frecuentes, uso constante de ropa que cubra brazos o piernas, incluso cuando hace mucho calor, aislamiento social, cambios bruscos de humor, irritabilidad y evitar estas situaciones donde el cuerpo quede expuesto y las lesiones queden a la vista, ¿sí? También pueden observarse cuando hay objetos cortantes ocultos, manchas de sangre en la ropa o expresiones frecuentes de vacío emocional, desesperanza o autodesprecio hacia sí mismo, ¿sí? Es importante que siempre que veamos esto, el abordaje sea respetuoso, porque desde ahí podemos detectar indicadores de sufrimiento emocional sin invadir y tampoco que es muy importante, no exponer a la persona, ¿sí? Nosotros como acompañantes, ¿sí? Dentro del dispositivo de atención, nuestra función es esto de acompañar al sujeto en sus espacios cotidianos y brindar ese sostén emocional y favoreciendo los momentos de estrategias de regulación emocional, ¿sí? Em, Nosotros no, o sea, es importante entender de que este no es un trabajo que van a poder hacerlo solo, sino que es algo que hay que trabajarlo en equipo, ¿sí? Entender que las personas que se autolesionan a su vez, sí, corren este riesgo de enfrentarse a prejuicios, estigmatización y falta de comprensión social, porque muchas veces las catalogan como, ay, mira, me quiere manipular, ay, qué dramática que sos, los pibes y pibas problemáticas, y lo que lleva es invisibilizar ese sentimiento emocional que atraviesan, que lleva a una desregulación emocional y psíquica, ¿sí? Importante esto de promover espacios de escucha, contención, abordajes respetuosos, disminuyendo el estigma asociado a la salud mental, ¿sí? Y siempre comprendiendo las autolesiones desde una perspectiva humana y clínica, para así poder construir intervenciones que sean empáticas, responsables y orientadas al cuidado integral de la salud mental. Bien, ¿por qué vemos esto de las autolesiones? Porque, como dije antes, puede haber autolesión, como puede ser que no, pero aparece otro ruidito ahí que es la conducta suicida, el riesgo suicida y la vulnerabilidad psíquica, ¿sí? El suicidio es una de las problemáticas más complejas dentro de la salud pública y una de las manifestaciones más graves del sufrimiento psíquico en nuestro país y que atraviesa un montón de dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, familiares y culturales y que afecta tanto a adolescentes como a adultos y adultos mayores. ¿Sí? No es algo que solo sucede en adolescentes, sino que atraviesa cualquier edad, ¿sí? En el ámbito clínico y académico, resulta importante aclarar que el término personalidad suicida no constituye un diagnóstico formal dentro de los manuales y no existe un único tipo de personalidad que determine inevitablemente que va a aparecer una conducta suicida. Pero hay características emocionales, cognitivas y vinculares que pueden aumentar la vulnerabilidad a esta situación, ¿sí? La conducta suicida abarca como un conjunto de pensamientos, emociones y acciones relacionadas con el deseo de morir o de finalizar con el propio sufrimiento psíquico, ¿sí? Dentro de este espectro pueden presentarse ideación suicida, amenazas suicidas, planificación, intentos de suicidio y suicidio consumado, ¿sí? La ideación suicida es lo que incluye esos pensamientos rumiantes, como se le dice. ¿Sí? ¿Vieron el pajarito twistos de la propaganda? Que tuki, 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 todo el tiempo estamos pensando acerca de la muerte, deseos de desaparecer o fantasías relacionadas con dejar de vivir. En algunos casos, estos pensamientos son pasajeros, mientras que en otros van adquiriendo intensidad y ahí es donde puede aparecer la planificación concreta de cómo llevarlo a cabo. Luego tenemos el intento de suicidio que implica la realización, ¿sí? Yo vengo con la planificación concreta y el intento es cuando implica la realización de conductas dirigidas a producir la propia muerte independientemente del resultado final, ¿sí? Es importante que nosotros podamos comprender que muchas personas presentan conductas suicidas, pero que no desean necesariamente morir.
¿sí? No es este sentimiento de quiero morir y desaparecer del mundo, sino lo que quiero morir simbólicamente, ¿sí? Es este sufrimiento emocional que percibo como insoportable o imposible de resolver. Por eso está asociado a toda esta situación de los trastornos depresivos o trastornos al límite de la personalidad, porque lo asociamos con el vacío que aparece dentro de ellos, ¿sí? Existen determinadas características emocionales y psicológicas que pueden aumentar la vulnerabilidad frente a las conductas suicidas, perdón, pero esto no significa que esas características conduzcan sí o sí al suicidio, sino que representan factores de riesgo dentro de contextos específicos según cada persona que vayamos cruzándonos en la vida. Entre estas, por ejemplo, se encuentra la impulsividad, ¿sí? ¿Se acuerdan que habitualmente hablamos de qué es la impulsividad? ¿Sí? Es eso, ¿sí? Que se genera cognitivamente en nuestro cerebro y que nos lleva a la dificultad para regular todo lo que son las emociones intensas, la baja tolerancia a la frustración, los sentimientos persistentes de vacío, desesperanza profunda, baja autoestima y pensamientos rígidos, ¿sí? Que no puedo como flexibilizar o pensamientos extremistas, ¿sí? Las personas que experimentan este intenso sufrimiento emocional pueden percibir las situaciones problemáticas como permanentes e imposibles de modificar. Y ahí las sensaciones de no encontrar salida generan desesperanza y aumentan ese riesgo psíquico. También influyen antecedentes traumáticos, como decíamos, como las experiencias de violencia, abuso, negligencia afectiva, pérdidas significativas y aislamiento social. En un momento, no sé si alguna la llegó a ver, pero había una serie que se llamaba 13 razones, ¿sí? Estuvo en Netflix, está todavía en Netflix, solo que han cortado muchas escenas porque era realmente muy fuerte, pero hablaba un poco de una adolescente que a rasgos por fuera se la veía como una chica súper vivaz, simpática, y luego empezaron a sucederle situaciones traumáticas dentro del ámbito escolar, sufre un abuso, bueno, un montón de contextos traumáticos que la llevan a aislarse socialmente, em, y a quitarse la vida, ¿sí? Entonces, habla un poco esto de la importancia de poner en palabras, ¿sí? Las cuestiones de los riesgos suicidas de los adolescentes y de las personas en línea general, porque fue como que muestran muchos rasgos de varias familias ahí, en donde van atravesando situaciones similares. Vuelvo, es una serie súper fuerte, hoy por hoy han sacado muchas escenas dentro, dentro de Netflix porque era traumática. Pero si la pueden, véanla. Sin niños, porque es fuerte, como digo. Y aparte impacta mucho. Hay escenas que son. Creo que las han sacado muchas de las escenas, pero hay escenas como muy, muy heavy. Bien. Bien. Sí hay varios trastornos de la salud mental que se pueden asociar al aumento del riesgo suicida, como los trastornos depresivos, el trastorno al límite de la personalidad, los trastornos que conllevan del consumo de sustancias y los cuadros psicóticos severos, como trastornos bipolares, trastornos de ansiedad intensa, pueden presentar riesgos suicidas en determinados contextos clínicos, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de alerta que resultan fundamentales? Primero, esto de que algunas personas, no todas, expresan verbalmente sus deseos de morir, los sentimientos de inutilidad o frases relacionadas con desesperanza, ¿no? No puedo más, sería mejor desaparecer, soy una carga para todos. Siento que esta angustia no la puedo sostener, siento que me duele el pecho. Vuelvo de que son expresiones que deben ser tomadas con seriedad y también ver este sujeto en ese marco social en el cual está, ¿eh? Sí, no tomar solo los comentarios aislados, pero prestar atención, no desvalidar ni esto de, ay, qué dramático que sos, porque la realidad es que igual estamos viviendo una situación en nuestro país socioeconómica heavy, en la cual no sé bien cómo van abordando o si se han enterado situaciones cercanas, pero la realidad es que hay muchas situaciones hoy por hoy de suicidios cercanos.
En lo que va en el año yo he escuchado como 3 o 4 ya, y que son, por ejemplo, de nuestra zona, y la realidad, la importancia de poder escuchar, sí, es muy importante el poder escuchar y no desvalidar estas palabras, ¿sí? También acompañado a todo lo que pueda expresar verbalmente, también se pueden encontrar cambios bruscos de comportamiento, ¿sí? Aislamiento, abandono del autocuidado, despedidas inusuales, ¿sí? Como que venga y se te despida, qué lindo fue conocerte, que cuente alguna anécdota, que se vea a la persona como muy animada, y que no entendamos el por qué quiere como terminar reconectando con uno, y que, o de repente, no sé, que entregue pertenencias importantes. Che, mirá, este osito lo tengo desde que soy muy chiquita, te lo quería regalar para vos, siempre recordame cuando esto pase alguna vez, ¿sí? O el incremento de conductas impulsivas, ¿sí? En algunos casos, luego de periodos prolongados de angustia intensa, lo que puede aparecer es esta persona que aparezca una calma repentina, ¿sí? No siempre implica que la persona está mejorando, y algunas veces puede relacionarse con decisiones suicidas ya elaboradas, como esto de ya estoy en calma porque ya tomé la decisión, ¿sí? Por eso es importante esto de poder validar las emociones de un otro y escuchar, ¿sí? Hace un tiempito se hizo viral, no sé si vieron un, un reel que eran de unos youtubers que hacen como que el chabón se encuentra con alguien en la calle y le dicen, pero si vos estabas re bien, el último tiempo te vimos mucho mejor, salías de fiesta, estabas con todos, ¿qué pasó? Bla, 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 y como que chabón decía, sí, yo estaba bien, pero cuando llamé no me atendiste, o cuando hice esto dijiste que estaba exagerando, y de repente, bueno, nada, tengo que sonreír, tengo que sonreír. Lo sostuve hasta que encontré la calma a tener que fingir eso y como que comete el acto del suicidio, ¿sí? Em, sí entender que dentro de la etapa de la adolescencia, hablando de esto, ¿no? Como veníamos, ¿no? De esta vulnerabilidad emocional, todo lo que sucede en los contextos sociales y culturales, muchos adolescentes se les dificultoso verbalizar este sufrimiento emocional, por lo cual comienzan con conductas impulsivas, autolesiones y aislamiento, y algunas veces terminan en esto de quitarse su vida. En los adultos, las conductas suicidas se relacionan más que nada con pérdidas afectivas, desempleo, enfermedades crónicas, crisis económicas, consumo problemático de sustancias, aislamiento social. Y en adultos mayores también sucede. ¿Por qué? Porque aparece la soledad, el duelo, esto de sentirse una carga, ¿sí? El deterioro físico, la sensación de dependencia, que aparecen sentimientos depresivos y de desesperanza. Es importante que cada etapa de la vida aparece con factores específicos y que tienen que ser considerados dentro del abordaje clínico y terapéutico, ¿sí? Em, Como acompañantes, tenemos que saber que son los casos más heavies, ¿sí? Porque nos atraviesan emocionalmente también a nosotros, y que durante una crisis suicida, ¿sí? Resulta esto de fundamental disminuir el aislamiento y garantizar el acompañamiento seguro, ¿sí? Siempre las intervenciones es esto de reducir la intensidad emocional del momento crítico, favorecer la escucha y sostén afectivo. Es importante evitar confrontaciones, desafíos o discursos no moralizantes de qué está bien, qué está mal, porque la persona necesita sentirse comprendida y acompañada, no sentirse juzgada, ¿sí? Y toda situación de riesgo requiere una articulación inmediata con profesionales especializados y redes de apoyo familiares, amistades, institucionales, ¿sí? Esto de que el sentirse solo lo podamos transformar en redes, ¿sí? Em, Tanto las conductas suicidas como las conductas autolesionantes, es un área en donde está rodeada de prejuicios de estigmatización social, ¿sí? Porque muchas personas temen expresar su sufrimiento por esto mismo que sucedía antes, ¿no? Esto de sentirse rechazada, exagerada, desvalidando, ¿no?
todo lo que llegan a poder sentir. Entonces es importante, así como con las autolesiones, promover los espacios de escucha y educación en salud mental para disminuir el estigma y favorecer el acceso temprano a tratamientos adecuados. ¿Sí? Hablar responsablemente sobre suicidio no incrementa el riesgo, sino que por el contrario lo que hace es permitir visibilizar el sufrimiento y generar oportunidades de intervención, ¿sí? No de te voy a dar ideas de cómo hacerlo, sino de te voy a dar espacios en donde podamos hablar de lo que estás atravesando. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, chicas? Bien, ahora lo que vamos a ver es todo lo que comprende al trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Es que algunas veces nos toca acompañar, vuelvo que estos son los acompañamientos más complejos porque nos atraviesan emocionalmente, ¿sí? En algunos lados el diagnóstico, cuando van a verlo, van a encontrar como la sigla TEP, TEPT, ¿sí? Y es uno de los trastornos de salud mental que pueden desarrollarse luego de atravesar o presenciar situaciones altamente traumáticas y que estas experiencias lo que hacen es generar un impacto emocional intenso que supera la capacidad de afrontamiento que esa persona podría llegar a tener habitualmente y deja secuelas psicológicas significativas, ¿sí? Las situaciones traumáticas pueden incluir accidentes graves, abuso físico sexual, violencia de género, maltrato infantil y lo más extremo, ¿no? Guerra, secuestro, catástrofes naturales, pérdidas traumáticas, situaciones de abandono extremo o episodios de violencia urbana. No todas las personas que atraviesan una experiencia traumática desarrollan el estrés postraumático. Habitualmente, nosotras, por ejemplo, acompañamos muchas situaciones de trastorno del estrés postraumático luego de situaciones de violencia de género, ¿sí? Más si ustedes, no sé, alguna en algún momento decide trabajar en alguna comunidad de género o clínicas, todo lo que comprenda con esos espacios, aparece esto como recurrente en las mujeres y los niños también que atraviesan las situaciones intrafamiliares de violencia, ¿sí? La aparición del trastorno depende de múltiples factores que se relacionen con la intensidad del evento, la historia previa del sujeto, los recursos emocionales que posee y las redes de apoyo y disponibles y la posibilidad de recibir la contención adecuada luego del trauma, ¿sí? Pero, ¿qué es el estrés postraumático? El estrés postraumático es un trastorno que se caracteriza por esta persistencia de síntomas psicológicos y físicos luego de un evento traumático. La persona continúa experimentando miedo, angustia, sensación de amenaza, incluso cuando el peligro real ya finalizó. El trauma lo que hace es producir ese impacto profundo sobre el sistema emocional y a su vez neurobiológico, y que muchas personas sienten que ese acontecimiento traumático que ya vivieron y que tal vez en el aspecto real ya caducó, aún así ellos lo viven como algo presente, ¿sí? A través de recuerdos invasivos, imágenes recurrentes, pesadillas o reacciones corporales intensas, ¿sí? Esta persona revive emocionalmente el episodio traumático como si estuviera ocurriendo nuevamente y experimenta elevada activación fisiológica y sensación de pérdida de control. ¿Qué es lo que se considera un trauma? ¿Sí? Es esta experiencia que genera un miedo intenso, una sensación de desprotección, terror o amenaza extrema para la integridad física o emocional de esa persona, ¿sí? La vivencia traumática no depende únicamente del hecho ocurrido, sino también de cómo cada persona experimenta emocionalmente esa vivencia, ¿sí? Algunas personas desarrollan respuestas traumáticas frente a situaciones que otros logran procesar con menos impacto emocional, ¿sí? Por este motivo, es importante evitar comparaciones o desvalorizaciones entre sufrimientos paralelos, ¿sí? Los síntomas del estrés postraumático se clasifican en diferentes áreas emocionales, cognitivas, conductuales y físicas. Uno de los síntomas más frecuentes es la reexperimentación del trauma. ¿Qué quiere decir esto? La persona revive el acontecimiento mediante recuerdos invasivos, pesadillas, ¿sí? Pesadillas nocturnas,
imágenes repentinas o flashback, ¿sí? Que durante esas experiencias puede sentir que el episodio está ocurriendo nuevamente, ¿sí? También aparece con conductas evitativas, en donde la persona lo que hace es no querer ir a lugares o verse con personas o hablar, ¿sí? Tener conversaciones que se relacionen con el trauma que han vivido debido a este intenso malestar que genera. Otras aparece la hipervigilancia constante, que es esta sensación de alerta permanente y dificultad para relajarse, ¿sí? Pueden sobresaltarse fácilmente frente a ruidos, estímulos cotidianos. Y también aparece la irritabilidad, la alteración del sueño, la ansiedad intensa y las dificultades de concentración. En algunos casos aparecen síntomas disociativos como sensación de desconexión emocional, despersonalización o percepción de irrealidad. Es muchas veces que lo vemos en las películas, cuando vuelve el señor de la guerra y tiene trastorno y que tiene flashback y que recuerda. Bueno, tiene que va por ese lado, pero por ejemplo acá puede incluso suceder de, no sé, una mujer o un niño que haya habido violencia en la casa extrema. En niños y adolescentes el trauma puede expresarse de manera diferente a cómo lo podríamos ver en adultos, ya que algunos niños representan regresiones conductuales. De repente aparece miedo intenso, alteraciones del sueño, dificultades escolares, juegos repetitivos relacionados con el trauma. Los adolescentes lo que manifiestan es irritabilidad, aislamiento social, impulsividad, consumo de sustancias, conductas autolesivas, como todo esto formas de expresar sufrimiento emocional. Es importante que la detección temprana aparezca porque desde ahí podemos evitar la cronificación de este malestar, ¿sí? Favorecer procesos de recuperación emocional, ¿sí? En adultos, el estrés relacionado, todo lo que tiene que ver con los postraumáticos, afecta significativamente en todo lo que tiene que ver con su funcionamiento laboral, social y familiar, ¿sí? Muchas personas experimentan dificultades para confiar en otros, mantener vínculos afectivos o así también sostener actividades cotidianas. Y el trauma muchas veces puede generar sentimientos de culpa, vergüenza o autodesvalorización, especialmente en situaciones de abuso o violencia interpersonal, ¿sí? Algunas personas lo que hacen es desarrollar, ¿sí? Habitudes de consumo problemático de sustancias como este intento de aliviar la ansiedad o bloquear recuerdos traumáticos. Los factores de riesgo aumentan según la probabilidad de desarrollar este estrés postraumático. Por ejemplo, la gravedad del trauma, antecedentes previos de violencia, falta de redes de apoyo, experiencias traumáticas repetidas, ausencia de contención emocional, ¿sí? La infancia traumática y los vínculos inseguros también pueden incrementar vulnerabilidad psicológica frente a todo lo que tiene que ver con situaciones críticas, ¿sí? El estrés postraumático lo que hace es producir consecuencias emocionales y a su vez consecuencias sociales, ¿sí? Porque muchas personas lo que hacen es desarrollar aislamiento, dificultades vinculares, temor constante y alteraciones significativas en lo que comprende la autoestima, sensación de inseguridad, incluso mucho después del trauma, ¿sí? Como estar en hipervigilancia, en donde siempre sienten que el mundo puede ser peligroso e impredecible. Ahí es donde pueden aparecer todo lo que comprende trastornos depresivos, ansiedad severa, ataques de pánico y dificultades para sostener rutinas cotidianas, ¿sí? Es importante esto que todo lo que tiene que ver con el tratamiento del estrés postraumático va a aparecer el tratamiento psiquiátrico, pero también tiene que aparecer muchas veces el acompañante terapéutico porque es ese vínculo, ¿no? De el adentro hacia el afuera, en donde favorecemos espacios de seguridad emocional, donde muchas personas traumatizadas les es dificultoso confiar en otros, entonces el vínculo terapéutico al construirlo progresivamente desde el respeto y la empatía, van sumando estrategias para luego poder revincularse con otras personas. Y también importante el trabajo interdisciplinario entre psicólogos, psiquiatras y la familia, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Lo que vamos a ver como último trastorno hoy es el trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí?
El del trastorno del narcisista, es súper viral hoy por hoy en redes sociales. Es más, he tenido personas que vienen y me plantean, yo creo que vi un video así, 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 y que tengo, em, que soy narcisista. Y es como, si fueras narcisista no te lo preguntarías con culpa. Pero bueno, el trastorno narcisista de la personalidad es uno de los trastornos de personalidad que caracteriza, perdón, me arruipo, por todo lo que tiene que ver con patrones persistentes como de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración, dificultades con la empatía y en las relaciones interpersonales. Las personas que presentan este cuadro suelen construir una imagen de sí mismas basada en sentimientos de superioridad, necesidad de reconocimiento y búsqueda de validación externa, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que atrás de toda esa seguridad, arrogancia, pueden existir importantes fragilidades emocionales. Baja tolerancia a la frustración, dificultades en la construcción de la autoestima, ¿sí? El narcisismo se tiene que diferenciar de los rasgos narcisistas normales que existen en muchas personas, ¿sí? Porque cierto nivel de valoración personal y deseo de reconocimiento forman parte de un desarrollo psicológico saludable. El trastorno aparece cuando estas características se vuelven rígidas, persistentes y van generando deterioro en el funcionamiento emocional, social y vincular, ¿sí? ¿Qué es el narcisismo? Sí, proviene del mito griego de Narciso, no sé si alguna lo conoce, que es este joven que queda atrapado, ¿sí? Contemplando como su propia belleza reflejada en el agua, en el espejismo del agua, ¿sí? Es el mito de Narciso. En psicología, el concepto se utiliza para describir formas particulares de relación consigo mismo y con los demás. En el trastorno narcisista de la personalidad, lo que predominan son sentimientos exagerados de importancia personal, fantasía de éxito ilimitado, necesidad de admiración y tendencia a priorizar las propias necesidades por encima de las ajenas. Muchas personas con este trastorno necesitan ser reconocidas constantemente y experimentan intenso malestar frente a críticas, límites o situaciones donde no reciben validación. Aunque externamente puedan mostrarse seguras, internamente suelen presentar autoestima frágil y gran sensibilidad frente a la frustración. Sus características son esas, ¿no? El sentimiento de grandiosidad, la necesidad excesiva de admiración, dificultades en la empatía, ¿sí? Les es dificultoso reconocer o considerar adecuadamente las emociones y necesidades de otras personas. Esto no significa incapacidad absoluta para comprender emociones ajenas, sino esta tendencia a priorizar las propias necesidades por encima del bienestar del otro. Entonces, las relaciones interpersonales se ven afectadas porque esas actitudes centradas en sí mismo son atravesadas por la manipulación emocional, la escasa reciprocidad afectiva, ¿sí? También aparece la hipersensibilidad a la crítica, porque más allá de que aparentan ser súper seguros, las personas con trastorno narcisista experimentan esta vulnerabilidad frente a críticas o a frustraciones, ¿sí? Todo lo que implique cuestionamientos se viven como ataques personales intensos y algunas personas lo que hacen es responder con enojo, desvalorización hacia el otro o actitudes defensivas extremas, ¿sí? También aparecen muchos lo que son las fantasías de éxito y poder, y en consecuencia sus relaciones interpersonales se vuelven conflictivas porque se caracterizan por desequilibrios emocionales, necesidad de control o utilización de otros como fuente de validación. En algunas ocasiones aparecen conductas manipuladoras, dificultad para aceptar límites y tendencias a desvalorizar a quienes no responden sus expectativas. ¿Sí? Existen diferentes manifestaciones del narcisismo. Uno es el narcisismo grandioso, que se caracteriza por esta arrogancia evidente, necesidad constante de admiración y actitudes dominantes. Y luego tenemos el narcisismo vulnerable, que en cambio presenta mayor sensibilidad emocional, inseguridad y susceptibilidad frente al rechazo o la crítica. Y estas personas se oscilan entre sentimiento de superioridad y también profunda fragilidad emocional. Ambas
formas comparten dificultades en la regulación de la autoestima y la necesidad de validación externa. ¿Cómo surge esto? Intervienen un montón de factores psicológicos, familiares, vinculares y sociales. Y algunas teorías lo que señalan es que vienen de experiencias tempranas de invalidación emocional, exigencias extremas, sobrevaloración excesiva o vínculos afectivos inestables que influyeron en esta construcción de los rasgos narcisistas. En ciertos casos, la grandiosidad funcionaba como un mecanismo defensivo frente a sentimientos de inseguridad y desvalorización. Como le decía, ¿no? Antes, toda esta como cosita atrás que ellos tienen de esto es lo que muestro y realmente esto es lo que soy, ¿sí? Suelen presentar dificultades para sostener relaciones estables y satisfactorias, ¿sí? Porque sus conflictos interpersonales, desde la baja toleración, la baja tolerancia a la frustración, esta necesidad de constante reconocimiento, pueden generar aislamiento, rupturas afectivas y problemas laborales, porque también aparece mucho de lo que es em, la manipulación. Cuando hay un trastorno narcisista de la personalidad, requiere un abordaje psicoterapéutico orientado a fortalecer recursos emocionales, mejorar habilidades vinculares y favorecer una autoestima más estable y realista, ¿sí? Desde ahí permite trabajar esto, la empatía, la regulación emocional, la tolerancia a la frustración, ¿sí? Es importante que nosotros como acompañantes, ¿sí? Evitar todos estos posicionamientos extremos, tanto en la confrontación constante como la sobrevalidación excesiva, ¿sí? Mantener comunicación clara y coherente, favorecer espacio de reflexión sobre vínculos, emociones y modo de relacionarse con otros, ¿sí? Es fundamental los límites, evitar cualquier dinámica de dependencia, manipulación o idealización, ¿sí? Y en todo caso, siempre tener la supervisación es súper importante para poder abordar cada uno de los casos, ¿sí? Bien, chiquis, ¿alguna duda, pregunta, consulta por la clase de hoy? Bien, ahí les voy a pasar el PDF. En este solo hay algunas preguntitas teóricas. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Voy a tratar, bueno, son muchas, pero siempre voy a tratar de que sean pocas. No tiene actividades prácticas, que eso es un montón. Así no tienen que estar volviéndose locas, pero sí tiene preguntas teóricas, ¿sí? Para poder ir respondiendo a poco. Nos vemos la semana que viene.